les voy a leer una inquietud de Natalia referida a la cuestión climática, porque ella dice que hay científicos que ya le pusieron fecha a la debacle científica, a la debacle climática, perdón, y que eso ocurriría a partir de 2030. Ese es el periodo que habría para reducir a cero, dice ella, las emisiones de dióxido de carbono, porque si no ocurre esto, el planeta sería inhabitable a partir de 2030. Y agrega lo siguiente: ¿vos creés que de acá a 8 años la humanidad puede acabar con el capitalismo e instaurar un sistema de organización social que beneficie al planeta? Este es un tema que inquieta a todo el mundo y es correcto, es muy bueno que se discuta. A mí me gustaría añadir que ya no tenemos solo el problema del cambio climático, porque hemos atravesado una pandemia. Y la pandemia es un producto de el tratamiento que la organización social vigente le da a la naturaleza. Porque esta pandemia última es la culminación de toda una serie de eventos similares en los últimos 10 o 20 años. De otro lado, es un problema particularmente grave porque ya se dice que esta pandemia no va a desaparecer, va a mutar. Por otro lado, es una pandemia que fue abordada nacionalmente, no fue abordada en una cooperación internacional. Entonces, esto necesariamente tiene que fracasar porque la contención de la pandemia hasta cierto punto en un país no significa que no se reproduzca como consecuencia de lo que ocurre en un país completamente diferente. Entonces no solo está el problema climático, está este problema de la pandemia. Y por último, un tema de mayor actualidad, que hace que la fecha de 2030, que parece tan inminente, luzca lejana, que es el estallido de una guerra mundial. Porque el problema que nos tenemos que plantear hoy con mucha firmeza es el problema de esta guerra mundial. Nosotros creemos haber sido los primeros que señalamos el carácter de esta guerra, pero ahora Biden, al culminar esta reunión que hubo en Los Ángeles, le dijo a algunos presidentes con los que se reunió que él tenía documentos clasificados, es decir, que no podía revelar, que esto evoluciona hacia una conflagración militar de mayor alcance que el que está desarrollándose en Ucrania. Ahora lo dice el Papa, y no es que el Papa, digamos, reciba esta conclusión por mensaje de Dios, sino que el Papa es hoy uno de los más activos en intentar lograr un acuerdo de cese del fuego, de paz, de armisticio, etc. Por lo tanto, el Vaticano conoce las entrañas del proceso político y diplomático oculto, secreto, que acompaña, digamos, el desarrollo de esta guerra. De manera que de acá a 8 años puede acabar con el capitalismo. La guerra plantea inmediatamente la cuestión del capitalismo. Además, la guerra va a tener manifestaciones, como ha ocurrido con otras guerras, en las que por su propio carácter deshumanizado, por las muertes que genera, va a provocar el levantamiento de los pueblos que están en esa guerra. Y en este caso, la cuestión bélica se une a una crisis humanitaria enorme porque las sanciones económicas y la dislocación del comercio y de la economía mundial ya está provocando desabastecimiento de alimentos, hambrunas, y más allá de eso, una serie de defaults de las deudas de los distintos países y de las compañías que seguramente de continuar van a llevar a una hecatombe de tipo económico. Entonces, en lugar de hablar de qué expectativas tenemos sobre 2030
o fechas, plazos, etc. La historia no funciona con ultimátum, es decir, no se le puede decir a la historia cambiás en el 2030 o estamos sonados, sino que tiene que ver con cómo asimila esta experiencia traumática, catastrófica, cómo la asimilan los pueblos. Todo esto pone al día la cuestión de la revolución social. Y que pone al día la revolución social es un llamamiento importante, porque el conjunto de la izquierda mundial, cuando digo conjunto, es la mayoría, salvo escasísimas expresiones, se ha acomodado a una política de compromisos con los sistemas políticos vigentes y no plantea, como debe plantear, por la conexión misma de la crisis, la cuestión del gobierno de los trabajadores, el derrocamiento del capitalismo y una perspectiva internacional de características socialistas.